vamos a ver en particular con los proyectos de investigación, ¿no? Dentro del equipo. O sea, procesos estocásticos es un tema fundamental y básico. El día de hoy nos va a exponer su compañera Cris el tema de procesos de renovación, que en realidad es un tópico bastante importante, básico, fundamental dentro del mundo de procesos estocásticos, ¿no? Entonces, Cris, te doy el pase, gracias. Mm, Muchas gracias. Buenos días con todos. Como ya lo mencionó, mi tema era introducción y procesos de renovación. Bueno, em, bueno, como pequeña introducción, existen dos mundos en los cuales en las series suizos pueden pasar, el mundo estocástico y el mundo determinista. Como un ejemplo, pues la temperatura de un hombre enfermo. En el mundo determinista esto solo es un número real, que puede ser 39 grados. Sin embargo, en el mundo estocástico esta es una variable aleatoria, con alguna distribución. Esta variable aleatoria tiene propiedades como la esperanza, la varianza, etc. Bueno, cuando se trata más de una variable, en el mundo estocástico se le suele llamar proceso estocástico o proceso aleatorio. Ah, como una definición de espacio de probabilidad, creo que ya todos deben conocer al menos qué es un espacio de probabilidad. Un espacio de probabilidad está integrado por tres componentes, que es el espacio muestral, o sigma álgebra y la función probabilidad. Otra definición es la variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que va del espacio muestral al espacio de probabilidad, tal que es una aplicación medible. Es decir, que todo conjunto medible con el álgebra de Borel en los reales, su preimagen vía esta función sigue siendo una función medible, pero con el álgebra, B álgebra, del espacio muestral. Bueno, del espacio de probabilidad. Y también Disculpa, una definición de procesos estocásticos. disculpa, Cris, que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. ¿Podrías maximizar tu pantalla? Lo siento, mm, Un control L, a ver si te funciona de repente. Ahí está. sí, ahora sí, hasta Ah, así se en la ve. parte donde sale esta, si está compartiendo tu pantalla, podrías ponerle en ocultar ahí para ver lo que está abajo. Ocultar, ocultar, Ahí, ocultar. Ya, gracias, ahora sí. Ya, gracias, gracias. está bien. Bueno, como seguía, la definición de un proceso Control estocástico, L, eh, si no. ¿Qué? control, ¿qué? Ya está Bueno, maximizado. Está con lag la persona, no sé quién habló. ya, Continúa, continúa, ya. gracias. Bueno, me dicen si no se ve o si se lajea para esperar que todos Ok. puedan ver. Ujú. Eh, ¿Tienes, no? La entonces, pantalla. Sí, se Creo que sí. ve. Ya. Sí se ve. ya, está bien. Bueno, siguiendo con la definición de procesos estocásticos, si tenemos un espacio de probabilidad y una función, y esta función que depende del tiempo y también del espacio muestral que va a los reales, decimos que es un proceso estocástico justamente a esta secuencia de variables aleatorias. Se le llama proceso estocástico. Y bueno, se le dice campo cuando justamente el tiempo no solamente es en una dimensión, sino es en N dimensiones, bueno, en enésima dimensión, es llamado campo. Y cuando este R es los enteros, se llama procesos estocásticos pues discretos, que no son continuos. Ahora vamos con los procesos de renovación. Supongo que ya habrán visto al menos los procesos de Poisson, por ejemplo, bueno, se modelan más o menos como el tiempo de llegada bueno, así yo lo vi, el tiempo de llegada de un bus, por ejemplo, lo suelen modelar como un proceso de Poisson, donde el tiempo entre arribo de cada bus a bus es una variable aleatoria con distribución exponencial. Un proceso de renovación es como una generalización de este evento. Simplemente que en vez de que la variable aleatoria tome una distribución exponencial, puede tomar cualquier distribución. Por ello, tomamos esta como una secuencia de variables aleatorias que toman valores no negativos. Supongamos que estas variables son I y D con distribución F, tal que justamente en el punto cero esto es cero.
Y definimos esta variable aleatoria como la sumatoria de las variables aleatorias. Y también definimos este NT, que es el supremo del índice tal de, bueno, puede llamarse el máximo índice tal de que justamente el tiempo hasta el enésimo evento es menor que t. Eh, no voy a demostrarlo acá, pero pueden verlo en el libro que voy a dejar al final como referencia, que justamente este evento es finito, o sea que este n no toma valores infinitos. Y por ello esta definición está correcta. Y bueno, este NT es el que se le llama proceso de renovación o renewal process. Am, Vamos a ver algunas características justamente de este proceso de renovación, de este NT. Bueno, existe una relación importante que creo que es la más importante entre NT y SN. Ah, Estos dos eventos son los mismos. Que NT sea mayor o igual que N es lo mismo, es el mismo evento que S en N sea menor o igual que T. Este NT se puede ver como el índice para el cual el enésimo evento, o sea, el tiempo hasta el enésimo evento es menor que T. O sea, lo que me quiere decir aquí que el índice hasta el tiempo del enésimo evento, que es menor que T, es mayor que N. Eso significa que los eventos menores que N son menores que T. Bueno, digo, sí, los N eventos menores que justamente este índice son menores que T. Bueno, que es justamente lo que dice acá, ¿no? Ah, bueno, se puede ver de esa manera. La probabilidad de que NT sea igual a N, bueno, aquí este Fn es la convolución de de la sumatoria de las N primeras variables, que bueno, es la distribución de x1 más x2 hasta xn. La probabilidad de nt igual a n va a ser la probabilidad de nt mayor o igual que n menos la probabilidad de nt que es mayor o igual que n más 1. Y usando justamente esta relación, se puede obtener esto. Como donde dije que fn es la enésima convolución para Sn. Ahora definamos la esperanza de justamente esta variable aleatoria y le voy a denominar de hasta ahora en adelante como mt. Aquí hay una preposición que me dice que mt justamente es la sumatoria de la enésima convolución de este n igual a 1 hasta infinito. Y también me dice que mt es finito. Bueno, voy a demostrar esta, voy a demostrar esta. La demostración de esta no es tan difícil, es simplemente utilizando variables indicadoras y, y nada más, es solamente utilizar variables indicadoras nada más. De hecho, en el curso de Coursera de procesos estocásticos demuestran esto, pero más no demuestran esto. Por ello voy a demostrar justamente la segunda. Bueno, ya que la probabilidad de que xn igual a 0 sea menor o igual que 1, lo que me quiere decir que el proceso pasa, o sea, pasa al menos algún evento, entonces existe un alfa mayor que 0, tal que la probabilidad de xn mayor o igual que alfa es mayor que 0, es decir, que sí va a pasar. Bueno, de cierta manera, hablando de manera rústica. Ahora vamos a definir un proceso de renovación relacionado, al que voy a llamar xn barra, eh, que está definido así. Xn barra es 0 si xn es menor que alfa. Y es alfa si es que xn es mayor que alfa. Esto es como, si ven, esto parecía una función de salto, ¿no? Porque hasta xn menor que alfa toma el valor de 0 y luego da un salto y es alfa cuando xn es mayor o igual que alfa. Entonces solo me va a importar la probabilidad cuando xn es mayor o igual que alfa para este proceso de renovación relacionado. Y como se dan cuenta, para estas variables aleatorias relacionadas, se puede decir, toman solo valores múltiplos de alfa, porque o bien es 0 o bien es alfa. Entonces, el Sn barrita solo va a tomar múltiplos de alfa. Va a ser o alfa, o 2 alfa, o 3 alfa, o inclusive 0, y así sucesivamente. Entonces, justamente este Sn barra va a tener una distribución geométrica porque, o sea, va a ser 0 hasta que justamente xn sea mayor o igual que alfa y este xn barra tome el valor de alfa.
Entonces, se puede ver como que el 0 es falla bueno, que diga, este evento es falla y este evento es éxito. Entonces, el SN barrita va a ser un múltiplo de alfa, o sea, va a tomar un múltiplo de alfa cuando esto ocurra, o sea, cuando hay un éxito. Entonces, por eso se ve que esto es una variable aleatoria geométrica, al menos el SN barrita es una variable aleatoria geométrica con media justamente la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, justamente la esperanza de nt barra va a ser menor que la esperanza de x1 más x2, bueno, todos barra hasta xn, hasta xn en el índice n tal de que justamente el evento, el tiempo hasta el enésimo evento sea menor que t. Pero como t toma solo valores múltiplos de alfa, como alfa, 2 alfa, 3 alfa, entonces este n, como va a ser menor o igual que t, este n va a ser menor o igual que t menos alfa. Y para estar seguros, va a ser menor o igual que t entre alfa más 1. Por la esperanza de cada uno de esos x, ¿no? Que xn barrita, perdón, que al final es justamente esto, ¿no? Una entre la probabilidad de xn que sea mayor o igual que alfa. Pero justamente esto es finito y pues es menor que infinito. Ya. Y ahí no lo puse, pero justamente se puede demostrar que este nt barra es mayor o igual que nt. Y no es tan difícil porque este xn de hecho es menor que xn. Este xn barra, perdón, es menor que xn. Entonces, justamente de esta relación se puede obtener que nt barra es mayor que nt, y así la esperanza de nt también va a ser finito. Como dije, la otra prueba de los otros lo pueden encontrar en el curso de Coursera, y no es tan difícil realmente. Bueno, aquí una definición de la transformada de Laplace. Si f es una función que va de los reales positivos a los reales, su transformada de Laplace es así, es como se define. La integral de 0 a infinito de a la menos x, f de x de derivada de x. Bueno, f es una densidad si f es una densidad de e, entonces justamente esta transformada de Laplace de f puede verse como la esperanza de la exponencial de menos c, sí, ¿no? Y sean f1, f2 funciones que también van de r positivo bueno, de r positivos a r. Entonces, la transformada de Laplace de la convolución es justamente la multiplicación de sus transformadas de Laplace. Y bueno, si f es una distribución tal de que f en 0 es igual a 0, y justamente de la derivada de f es igual a p, se puede demostrar justamente usando nada más la definición, que la transformada de Laplace de f es igual a la transformada de Laplace de p entre s. Vale aquí decir que esta definición tiene dos variantes. Una que es pues, una transformada de Laplace, esto sería en densidad, y también hay otra transformada de Laplace que es la misma nada más, solamente que tiene dos definiciones, es la misma, que sería en distribución, solamente que en este caso ya no sería f de x por delta de x, de x, perdón, sería derivada de la distribución de f mayúscula de x, nada más. Es para que no haya confusión. Entonces, si yo denoto esta esperanza de nt como sigma, por el anterior teorema tenemos justamente esto, ¿no? Que sigma es la sumatoria de las convoluciones de n igual a 1 hasta infinito. Bueno, puedo que yo quitar el n igual a 1, entonces aquí estaría el f con n igual a 1, y también a la suma que me queda también le quito el f de manera en su convolución, y justamente obtendría la misma expresión que tenía al inicio, que era el sigma. Entonces simplemente lo reemplazo y tengo esta expresión. Sigma es igual a f más sigma convolución f, que también puede ser visto como f más sigma convolución p. Y donde f', o sea, la derivada de f es igual a p. Aquí no debería haber confusión, porque no quiere decir que f es igual a p, simplemente que esta es una convolución en distribución y esta es una convolución en densidad, nada más. No significa que esto sea igual a esto. Entonces, en esta igualdad tomo transformada de Laplace. Esta transformada me sale esto. Y la transformada de Laplace, por las propiedades que vimos antes, me va a salir esto. Y reemplazo la transformada de Laplace de f por la que había tenido acá,
sabiendo que f' es igual a p. Y separo, a un lado pongo la, esto, la transformada de Laplace de sigma, y en otro lado pongo la transformada de Laplace de p. Entonces, de esto vamos a tener un esquema. Pues si yo tengo f, que es la distribución, que usualmente es la que vamos a obtener, puedo hallar la transformada de Laplace de su densidad, o con esta relación, donde f' es igual a p. Teniendo la transformada de Laplace de su densidad, puedo hallar su transformada de Laplace de justamente la esperanza de nt, o en este caso sigma. Ahora, esta es la parte difícil, ir de la transformada de Laplace de una función a, pues, a la inversa, ¿no? Y hallar la función. Esto es lo que se hace bastante difícil. Estos pasos usualmente, bueno, son sencillos. Esta es la parte es la que es difícil. Pues no siempre se puede hallar la inversa de la inversa de una transformada de Laplace. Ah, en casos en que sí se sepa la función y se sepa de antemano cómo es su transformada de Laplace, sí se puede hacer. De hecho, en el curso de Coursera muestran un ejemplo que, bueno, no lo he puesto aquí, pero ahí muestran un ejemplo de cómo se realiza este esquema. Pasa de F a L, a la transformada de Laplace de P, a la transformada de Laplace de sigma, y haya a sigma, sabiendo cómo es la transformada de Laplace de algunas funciones conocidas. Pero como dije, no siempre se puede hacer esto, es bastante difícil llegar de aquí hasta acá. Bueno, ahora voy a dar algunos teoremas de límites. Esta proposición, la proposición me dice que con probabilidad 1, nt entre t converge a 1 entre mu. Este mu es la esperanza de las variables aleatorias del tiempo de interllegada, como t tiene el infinito. Esto tampoco es tan difícil de demostrar, de hecho es sencillo, solamente tengo que hacer esta igualdad, parte de la misma definición de Sn de t, donde justamente me dice que Sn de t, que es el tiempo hasta que el enésimo evento pase, tal de que sea menor que t, y el siguiente, que sería Sn de t más 1, es el evento tal de que pasa, perdón, el tiempo hasta que el enésimo evento pase, que sea mayor que t, mayor o igual que t. Entonces, de la definición de SNT sale esta desigualdad, perdón. Y tendiendo t al infinito, va a tender nt también al infinito. Entonces, esto, por la ley de los grandes números, va a tender justamente a la esperanza de x, que va a ser mu. Asimismo, esto también se puede demostrar que va a tender a u. Pues simplemente aquí haría un artificio nada más. Lo divido entre nt más 1, lo multiplico por nt más 1 y lo divido entre nt. Entonces, nt más 1 entre nt va a tender a 1 y esto va a tender también a mu. Entonces, ya que ambos tienen a mu por sándwich, esto, lo del medio, tendería también a u. Así se demuestra que este nt entre t tiende a 1 entre mu. No es tan difícil la demostración, de hecho es muy sencilla. Ahora, voy a usar tres teoremas muy importantes, es los que voy a enunciar. No los voy a demostrar, bueno, creo que nada más voy a demostrarlo. Los otros, como dije, son un poco más largos y pueden verlo en la bibliografía que voy a dejar al final, que es lo que me he estado basando más básicamente en todo. Y son los que voy a utilizar porque otros teoremas y otras propiedades utilizan estos teoremas. Entonces, creo que es importante al menos mencionarlos para no perdernos. Entonces, veamos qué quiere decirnos el teorema de Wall Equation. Antes una definición. Sea x1, x2 una secuencia de variables aleatorias de valor entero. N se dice ser un tiempo de parada, un stopping time. Para la anterior secuencia, si el evento n igual a n es independiente de las variables aleatorias subsiguientes. De cierta manera, esto me quiere decir que si yo estoy en un experimento y estoy viendo los resultados de de los n primer eventos, si yo me detengo justamente en n igual a n, este n igual a n no me va a depender de las variables que están de los resultados subsiguientes. No depende. Ah, Aquí tenía un ejemplo, bueno, es algo sencillo nada más. Por ejemplo, si yo tuviera una variable aleatoria de Bernoulli, tal de que toma valor de cero, no, bueno, perdón, la variable aleatoria
tiene probabilidad igual a un medio si toma el valor de cero y probabilidad de un medio si toma el valor de uno. Es una variable aleatoria de Bernoulli. Entonces yo podría tomar el n como el mínimo de los índices, tal de que la sumatoria de las n primeros eventos es igual a 10. Entonces, este n es un stopping time o es un tiempo de parada. Porque lo que me quiere decir este n es que yo me detenga, pues lo puedo ver así, ¿no? Lo puedo ver como que la variable aleatoria es como que si me sale cara, yo le doy el valor de cero y si me sale sello, yo le doy el valor de uno. Entonces, este n me quiere decir que voy a seguir haciendo el experimento hasta que obtenga 10 caras, perdón, 10 sellos. Entonces, esta variable aleatoria n no va a depender de los subsiguientes eventos, que solo me va a importar hasta que obtenga los 10 sellos. Entonces, son independientes. Esa definición es muy importante porque aquí lo voy a usar justamente en el teorema de la ecuación de Walton, ¿no? Si x1, x2 son variables aleatorias y d, teniendo esperanzas finitas, y si n justamente es un tiempo de parada, para esta secuencia de variables aleatorias, tal de que la esperanza de este n también es finito, entonces voy a tener esta relación. La esperanza de la sumatoria de las variables aleatorias desde n igual a 1 hasta n va a ser igual a la multiplicación de la esperanza de n por la multiplicación de la esperanza de x. Y esto es muy importante, pues me relaciona dos variables aleatorias. Una que está acá, que sirve como índice de una sumatoria también de variables aleatorias. Y es interesante porque me resulta justamente que es la multiplicación de de la esperanza de las dos variables aleatorias. La prueba también es sencilla, es también usando variables indicadoras nada más. Aquí voy a poner 1 si es que n es mayor que n y 0 si es que n es menor que n. Entonces, esta sumatoria puede verse también de esta manera, usando las variables indicadoras. Tomando esperanza en ambos lados, bueno, como la esperanza es lineal, esto se mete. Y estas dos variables aleatorias justamente son independientes, pues cuando n es mayor perdón, cuando n es menor que n, esto es 0, y cuando n es mayor que n, esto es igual a 1. Pero cuando n es mayor que n, justamente las xn mayores con su índice mayor que n, va a ser independiente de n. Entonces, estas dos variables aleatorias van a ser independientes, lo cual solamente quiere decir que esta esperanza va a ser igual a la multiplicación de las dos. Y como la esperanza de xn, bueno, es la misma para todos los n, sale como la esperanza de x, y simplemente queda la sumatoria de la esperanza de los indicadores, que al final, que al final, perdón, es que simplemente la esperanza de n. Entonces la demostración tampoco no es tan difícil. Un corolario es justamente esto, ¿no? La esperanza de SNT más 1 es igual a mu por MT más 1. Justamente, bueno, este NT más 1 justamente es una abreviatoria de parada, porque me dice, cuenta los eventos hasta que el evento sea menor que t. Es un tiempo de parada. Entonces, como justamente es un tiempo de parada porque este va a ser independiente de de las variables aleatorias que pasen después del tiempo t, entonces puedo usar justamente el teorema de Weyl equation, esta, y la aplico acá nada más, me va a hacer va a ser la esperanza de x por justamente la esperanza de este nt más 1, que va a ser mt más 1 nada más, y por mu. Otro teorema importante también que voy a usar es justamente esta relación que me dice que mt entre t tiende a u entre mu cuando t tiende al infinito. Recordemos que ya habíamos demostrado que nt entre t tiende a 1 entre mu. Esto me quiere decir que la esperanza también tiende a 1 entre mu, cuando t tiende al infinito. Bueno, eso tampoco lo voy a demostrar. Su demostración es un poquito larga, tiene que ver con límites inferiores y límites superiores. Y también juega con el hecho de justamente que esta variable aleatoria es mayor que t. Y juega con eso y también define también, bueno, en la demostración también define otra variable, otro proceso de renovación alternativo, como habíamos demostrado en otro teorema.
Pero estos, ya, sí, aquí está. Sí, define un proceso de renovación alterno. Em, bueno, lo pueden ver en la bibliografía que he puesto, porque sí es un poquito largo la demostración, pero no es nada difícil realmente. Es como la anterior demostración, que también usamos un proceso de renovación alterno. Es casi similar. Y por último, el teorema también que voy a hacer uso va a ser el teorema de Blackwell. eh, y también aquí hay una pequeña definición. Una variable aleatoria no negativa se dice ser lattice, no sé cómo es su pronunciación. Si existe algún D, o un D tal de que la probabilidad, bueno, la sumatoria de las probabilidades en que X tome múltiplos de ese valor sea igual a uno. Ahora, la mayoría de distribuciones, al menos en procesos de renovación, no cumplen con esta propiedad. Y si cumplen, o bueno, si fuesen lattice, usualmente no cumplen con los teoremas cuando tienen al infinito. Entonces, siempre, bueno, al menos en el libro, si es que leen el libro, siempre van a leer que en cada teorema siempre aparece que F es no lattice, justamente por eso, porque si fuese lattice se puede mostrar que esto no pasa. Entonces, bueno, veamos con el teorema de Blackwell. Si F no es lattice, no sé cómo se pronuncia, entonces justamente MT más A menos MT tiende a entre mu. Cuando T tiende al infinito, para todo A mayor o igual que cero. Siempre nos interesa cómo es que se comporta el sistema cuando T tiende al infinito, porque nos quiere decir cómo está el sistema para tiempos muy grandes. No exactamente cuando T tiende al infinito, ¿no? Sino cuando T es muy grande. Esta demostración tampoco la voy a hacer, también está en el libro y de hecho tampoco es tan difícil. Ah, no, perdón, este teorema no está en el libro, perdón. Lo he buscado y sí es un poquito largo, sí, es bastante largo, pero no es difícil de entender, realmente no requiere de muchos conocimientos y sí se puede, fácilmente sí lo pueden entender. No lo voy a poner por falta de tiempo realmente, entonces nos quedamos simplemente con el resultado. Y aquí otra definición de que es una función directamente Riemann integrable que también voy a usar para demostrar algunas cosas. Bueno, CH es una función definida en 0 a infinito para cualquier A mayor que cero, sea Mn a barrita abajo, el supremo y Mn a barrita arriba, el ínfimo de HT sobre este intervalo. Decimos que H es directamente Riemann integrable si es que esta sumatoria de las barritas arriba y las barritas abajo son finitas para todo mayor que cero. Y también estos dos límites son iguales. Bueno, usualmente no se suele utilizar esta definición porque como ven es un poquito larga, sino simplemente esta es un poquito más corta y es una condición ya suficiente para que H sea directamente Riemann integrable. Si vemos que HT es positivo y si vemos que HT es no decreciente y que su integral de cero a infinito es finito. Perdón, de cero a infinito es finito. Entonces, esto usualmente se suele usar ah, más que esta definición propia, ¿no? Y ahora el siguiente teorema que también va a ser muy importante va a ser el teorema clave de la renovación, que justamente es esto. Si F es no lattice y si HT es directamente Riemann integrable, entonces esto es lo que sucede. El límite de T cuando T tiene infinito, del integral de 0 a T, de HT menos X, derivada de M de X, es igual a U entre mu, 0 infinito, o integral de 0 infinito, HT de T. Ahora, esto tampoco es tan difícil de demostrar. De hecho, sale de aquí, del teorema de Blackwell. De hecho, si demuestras el teorema de Blackwell, puedes demostrar el teorema de clave de la renovación y al revés, y viceversa. Y no es tan difícil. De hecho, si lo ven acá, si yo paso a dividir acá y tiendo a cero, esto me va a salir derivada de mt entre derivada de t va a tender a 1 entre mu, cuando t tiende al infinito. Y eso justamente lo voy a reemplazar acá y haciendo algunos procesos voy a obtener esta relación. Y también se tiene que usar el hecho que sea directamente Riemann integrable justamente para hacer el intercambio, ¿no? Y obtengo este teorema. No es tan difícil la demostración, lo dije de manera rústica, los detalles, pues sí lo pueden encontrar en el libro que voy a dejar de referencia si es que quieren ver con mayor detalle esto. Y un lema aquí que tampoco es tan difícil de demostrar, tampoco lo he demostrado, me parece, sí.
Este lema simplemente es viendo esta probabilidad y viendo la relación que habíamos dicho al inicio, que SNT es menor, menor que S, si solamente si NT es mayor que S. Ay, perdón, SN es menor que S es menor que T, si solamente si NT es mayor que S. Es usando esta relación, condicionando esta probabilidad, les va a salir justamente esta relación. Tampoco es tan difícil de probar, así que no la voy a probar. Y ahora pasamos a un proceso de renovación alternante. Ah, este es un proceso de renovación, pero con una cierta variante. Si consideramos un sistema que puede estar en dos estados, o sea, encendido o apagado. Está encendido por un tiempo Z1 y luego se apaga. Y está apagado luego por un tiempo Y1. Y luego vuelve a prenderse para un tiempo Z2 y luego vuelve a apagarse para un tiempo Y2. Entonces, es un proceso de renovación, claro, porque tiene ciclos y es un proceso de renovación, pero es alternante. O sea, su distribución pasa de ser Z1 a Y1, a ser Z2, Y2 y así sucesivamente. Entonces, podemos poner a H la distribución de Zn. Podemos asumir también que los tiempos de encendido son I y D, y también los tiempos de apagado son también I y D con distribución G. Ahora, también podemos asumir justamente que Zn y Yn, o sea, el tiempo de apagado y el tiempo de encendido en el décimo, bueno, en el décimo tiempo, son dependientes. Entonces el par Zn-Yn es I y D, o bueno, puedo suponer eso. Es decir, que Z1, Y1 es independiente de Z2, Y2 y así sucesivamente. Entonces, a la F voy a llamar la distribución justamente de la sumatoria Zn más Yn, que lo voy a llamar el ciclo, ¿no? Porque un ciclo consiste en que se apague y se encienda, se apague y se encienda, se apague y se encienda. Y a este PT lo voy a llamar como la probabilidad de que el sistema esté encendido en el tiempo T. Y ya, entonces pasemos al teorema. Si la esperanza o la esperanza del tiempo de encendido es finito y justamente F es no latis, entonces tengo esta propiedad, que el límite de PT, que era la probabilidad que el sistema esté encendido en T, cuando T es suficientemente grande, o bueno, T tiende al infinito, es justamente esta fracción, que la esperanza de que esté encendido entre, bueno, esto se podría ver como la esperanza del tiempo del ciclo, o sea, la esperanza entre el tiempo que esté encendido entre la esperanza del tiempo del ciclo total. Ah, bueno, esto tampoco lo voy a demostrar, también está en el libro si es que quieren poder detallar más sobre dónde sale este pequeño teorema. Entonces, voy a pasar de frente a algunos otros conceptos que son importantes. Como pueden ver, es muy importante porque muchos sistemas realmente pueden ser modelados por procesos de renovación alternantes, sistemas que se apagan y se encienden y que ambos tienen distribuciones F y G y C y H, como lo había nombrado. Pero también hay otras variables aleatorias que son de interés. Por ejemplo, la variable aleatoria YT, que denota el tiempo de este T hasta el siguiente evento. Es también llamado exceso o vida residual. Y también está la variable aleatoria AT, que denota el tiempo del último evento hasta T. O sea, sí es justamente esto. YT es justamente el tiempo hasta el enésimo evento, tal de que ese enésimo evento sea menor o igual que T, bueno, mayor o igual que T en este caso, menos el T. Y la edad sería justamente el tiempo hasta el enésimo evento que sea menor que T, menos el T. No sé si puedo, bueno, quisiera haber puesto poner una línea acá para que lo puedan ver, pero no sé si se puede. Bueno, creo que sí se entiende qué es YT y YT. Bueno, de aquí nada más creo que sí se puede ver. O si gustan también pueden verlo como si fuese una línea, ¿no? Digamos, aquí está el evento SNT y aquí está el evento SNT más uno. Y justamente entre estos dos, bueno, que diga, entre estos dos eventos está el T. Cris, Entonces, Cris, lo que le disculpa. falta al C para hacer SNT más uno, lo llamo YT.
Y desde Cris, SNT hasta T Cris, lo llamo la edad AT. Bueno, no sé si lo pueden ver. Bueno, no sé hola, si se Cris. puede aquí. Cris, Cris, ahí Cris, Víctor tiene una pregunta. este, bueno, más que todo, no es pregunta, sino que eh, para graficar, entonces, podrías usar el Paint tal vez para ver Ah, qué es lo que nos no. quieres Sí, explicar ahí con gráficos. Voy a ver si puedo. A ver, ujú, tienes Paint por ahí y de repente ahí puedes a mano alzada, Mm, ¿no? Y ir mostrando lo que claro. quieres explicar. Ujú. bueno, bueno, voy a usar el Paint para poder, ay, al menos mm, que se vea, ¿no? Que se vea qué es lo que trataba de decir. Aquí está el enésimo, vamos a llamarle NT, es el enésimo evento, y aquí está el T. No sé si se puede ver. Ay, Sí, Sí, se se ve. ve. ya. Entonces, este es NT más uno. O sea, es decir, este es el NT más uno ésimo evento y este es el NT ésimo evento. Y justamente el T está entre estos dos eventos. Eh, yo a lo que llamo edad es justamente a esto, a T. Y a lo que llamo vida residual es justamente esto. Y estas dos variables aleatorias son bastante importantes. Y por ello es, bueno, no sé, es bastante importante ver cuáles son sus propiedades. Mm, Ya bueno, una vez ya explicado eso de una manera un poco más explícita, am, bueno, aquí se tiene que el límite de t cuando t tiende al infinito de la probabilidad de que at sea menor o igual que x por el teorema anterior, este, o bueno, para poner en contexto, decimos que el sistema está encendido, o sea, on, en el tiempo t, si la edad en el tiempo t es menor o igual a x. Eso es nuestro, o sea, esto es como que estuviera definiendo aquello defino encendido y aquello defino apagado. Para poder justamente hallar la probabilidad de AT. Ah, bueno, lo que me quiere decir justamente esto es, todo esto es XNT. Entonces me quiere decir, ay, lo siento, ¿dónde está? Aquí está. Lo que me quiere decir esto que la probabilidad de AT sea menor que X va a ser justamente por esto. Va a ser la esperanza de que esté encendido entre la esperanza, bueno, la esperanza del tiempo en que está encendido entre la esperanza del tiempo del ciclo total. Pero la esperanza del tiempo que esté encendido va a ser el mínimo entre el mínimo entre X y X. ¿Cómo se podría ver esto? Supongamos que, bueno, no lo sé, X está aquí. Sí, no, ya. Que me quiere decir esto que AT, o sea, que la edad es menor o igual que X. La probabilidad de que AT, o sea, que esto sea menor o igual que X. Mejor lo pongo por acá. Y esto sería el mínimo de X y X. Claro, perdón, si el tiempo de encendido, como había puesto acá, es el tiempo t si la edad en el tiempo t es menor o igual a x. Ay, perdón. Ah, ya, si la edad en el tiempo t es menor o igual que x, justamente se toma ese x, ¿no?
Pero si justamente la edad, bueno, el X es mayor que la edad, entonces todo el tiempo de intervalo toma el valor de AT. Y ya no hay tiempo, y ya no hay la vida residual. O sea, todo esto es el tiempo encendido. Es decir, como que está encendido si es que pasa el X. O sea, la edad pasa a esto, es menor que el X. Entonces, todo el tiempo de interllegada va a ser la edad. Entonces, es por eso que aquí, control, es por eso que aquí se toma el mínimo, ¿no? Entre el mínimo entre el X, que es el tiempo entre llegada, y el X. Y el tiempo total de todo el ciclo sigue siendo X. Bueno, entonces, desarrollando estos dos nada más, la probabilidad de mínimo de X entre X sea mayor que Y, derivada de Y y todo eso, me sale justamente esto. Creo que no hay mucho ahí que probar, es simplemente cálculo de frente. Y de igual manera también se demuestra justamente que la vida residual, la probabilidad de la vida residual, tal de que sea menor que X cuando te tiende al infinito, es justamente lo mismo. De hecho, sería lo mismo, porque esto sería la esperanza del mínimo de X menos X, coma cero sería, que es lo mismo que la esperanza de mínimo de X, coma X. Entonces, eh, se puede mostrar de igual manera perdón, que estos dos son iguales. Y eso justamente bueno, es una proposición. Si la distribución de interllegada es no latis y la esperanza es finita, entonces tengo justamente lo que había dicho antes, ¿no? Ya. Otra variable de interés justamente es el tiempo de interllegada, que justamente es la edad más la vida residual. O que también se puede ver de esta manera, ¿no? Como SNT más 1 menos SNT. Ahora vamos a definir o vamos a poner un escenario para poder encontrar la probabilidad de XNT más 1. Dejamos un ciclo de encendido y apagado como un intervalo de renovación. Decimos que el tiempo de encendido en el ciclo es el tiempo del ciclo si el tiempo es mayor que X y 0 en caso contrario, que es lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, ya definiendo este escenario, este es un proceso de renovación alternado. Y la probabilidad de que X nt más 1 sea mayor que X es la probabilidad de que esté encendido en el tiempo t. Y lo mismo, usando este teorema, podemos hallar esta proposición, que el límite cuando te tiene el infinito de la probabilidad de X nt más 1 sea menor o igual que X, justamente va a ser esto. También no es tan difícil de probar, es casi similar a esto, perdón, es casi similar. Bueno, aquí está, me parece que sí, aquí está, también nos interesa saber cómo es la esperanza de la vida, de la vida residual, de la vida residual. Entonces, empezamos calculando la medida del exceso de un proceso de renovación no lattice. Entonces, aquí solamente condicionamos, nada más, condicionamos. Y justamente aquí bueno, yo voy a definir HT igual a esto. Esto va a ser, si se dan cuenta, esto va a ser HT menos Y. Y justamente aquí voy a usar, aquí está, el teorema de procesos de renovación, bueno, K-Renewal Process. Voy a usar justamente esta propiedad para demostrar que cuando t tiene el infinito, justamente esto va a tender va a tender justamente a la esperanza de x al cuadrado. Bueno, entre 2. Y bueno, simplemente es usando, como dije, el teorema Kane-Renewal Process, usando esperanza condicional. Nada más se obtiene esta proposición. Si la distribución de interllegada es no lattice y la esperanza de x al cuadrado es finita, entonces se obtiene esto. Que la esperanza de la vida en exceso, cuando t es suficientemente grande, es igual a la esperanza de x al cuadrado entre 2mu. Bueno, ahora quiero poner un ejemplo de este proceso de renovación alternante. Supongamos que los clientes llegan a una tienda, la cual solo vende un solo tipo de producto. Los tiempos en los que llegan cada cliente son variables aleatorias I y D con distribución F. La cantidad del producto deseado por el cliente también son variables aleatorias I y D con distribución G.
El almacén usa la siguiente política. Si el nivel de inventario después de atender al cliente es menor que S, entonces el almacén es llenado hasta S mayúscula. Estas dos cantidades son fijas. De otra manera no hace nada. Entonces, XT, vamos a definir XT como el nivel del almacén en el tiempo T. Y supongamos que deseamos calcular justamente esto. ¿Cuál es la probabilidad cuando T es suficientemente grande de que el nivel del almacén en el tiempo T sea mayor o igual que X? Sabiendo que en un inicio el almacén estaba lleno. Entonces podemos imaginarnos al sistema de la siguiente forma. El sistema está encendido cuando el nivel del inventario es al menos X, o sea, es mayor que X. Y está apagado en caso contrario. Entonces, viéndolo de esta manera, este es un proceso de renovación alternante. Entonces, el límite que queremos hallar simplemente va a ser justamente por este teorema, usando este teorema, porque justamente, si se dan cuenta, esta probabilidad va a ser la probabilidad en que el sistema esté encendido. Entonces, como usando el teorema anterior, entonces va a ser la esperanza entre la cantidad del tiempo tal que el nivel del inventario sea mayor o igual que X, entre la cantidad del tiempo de un ciclo. Ahora, sean Y1, Y2 hasta Yn enésimas, son las demandas sucesivas de los clientes. Entonces, Nx voy a definirlo como el mínimo del índice, de los índices, tal de que Y1 más Y2 más hasta Yn sea mayor que S menos X. Bueno, este índice lo que me quiere decir es que el enésimo cliente en el ciclo causa que el nivel del inventario esté por debajo de X. No sé si lo pueden ver, pero por ejemplo, este N, o sea, estas son las cantidades de demandas. Y, o sea, el cliente va pidiendo los productos y y es justamente como al principio tenía una cantidad S, entonces va bajando por las cantidades de las demandas de X, hasta que llega a ser X. Cuando llega a ser X, justamente es el índice en el que llega a ser X. Y bueno, NS, que lo puedo definir igual, mínimo de N tal de que Y1 más Y2 más Yn es mayor que S menos S minúscula, significa que finaliza el ciclo. ¿Por qué finaliza el ciclo? Porque en ese caso el inventario está menor que S. Y si el inventario está menor que S, se tiene que volver a llenar. Y ese volver a llenar es volver a iniciar el ciclo. Bueno, entonces no sé, espero que se haya entendido muy bien qué es este NX y este NS. Por lo tanto, si XY denota los tiempos de arribo de los clientes, entonces lo que vamos a tener es que el tiempo de encendido de un ciclo va a ser la sumatoria de estos XY, que son los tiempos o sea, entre que llega un cliente y llega otro cliente, de este I igual a 1 hasta N igual a X. Este N igual a X, como dije, es el índice hasta que el almacén tiene al menos X productos. Y el tiempo del ciclo, pues, es lo mismo. XY, la sumatoria de los XY, con I igual a 1 hasta NS. Y quiere decir que es la sumatoria de los XY hasta que el inventario llegue a S. Y bueno, pues el límite de P de XT mayor o igual que X, pues solamente va a ser justamente la esperanza de estas dos variables aleatorias. Que justamente por lo que ya hemos visto ya el teorema de Wall Equation, como estos también son tiempos de parada, simplemente van a salir. La esperanza de NX por la esperanza de X, entre la esperanza de NS por la esperanza de X. Y justamente estos dos se van a ir y te va a quedar simplemente esto. Como estos Y, como dijeran, I y D, este NX menos 1, si se dan cuenta, este NX tiene casi la misma definición que NT. Entonces se puede ver de manera similar como se vio a NT. Es decir, se puede ser visto como el número de eventos para el tiempo S menos X. Y un proceso de renovación usual, común, no alternado, con tiempo de interllegada Y. Entonces, por tanto, tendríamos justamente esto, que la esperanza de NX es justamente la media, en este caso sería con la distribución G, bueno, aquí me confundí, aquí hay un error, debería ser S menos X por S menos X más 1. Y aquí la esperanza de NS va a ser la esperanza de los ENT, pero con distribución G.
por S menos S más 1. Y simplemente ya poniéndolos donde corresponden, me sale esta igualdad, qué es lo que quería hallar, que es justamente la probabilidad de cuántos productos hay en el tiempo, bueno, la probabilidad de que haya al menos X productos en el inventario en un tiempo muy, muy grande, me va a salir justamente esta relación. Bueno, una aplicación podría ser el proceso de ramificación. Esta no es tan, bueno, no la he visto tan bien, simplemente la voy a mencionar. Supongamos que un organismo al final de su vida produce un número aleatorio de descendencia de acuerdo con la distribución PJ. Esa probabilidad es que, bueno, la probabilidad de cuando tiene 0 hijos, cuando tiene un hijo, cuando tiene 2 hijos, etc. Asuma además de que las descendencias son variables aleatorias con I y D, y también suponga que el tiempo de vida de los organismos también son variables aleatorias I y D con distribución F. Ahora, vamos a poner que XT denota el número de organismos en el tiempo T. Este proceso, XT con T mayor que 0, es llamado proceso de ramificación, que depende de la edad. Y bueno, este M lo voy a definir así, que es la esperanza realmente de esta distribución, y MT como la esperanza de XT. Bueno, en un teorema es justamente si en el tiempo T sub 0 hubo al menos un organismo, bueno, hay un organismo, y F es no latis, entonces justamente pasa esto, que la esperanza del número de organismos en el tiempo T por E menos alfa T tiende a ser justamente esta expresión. Donde alfa cumple esto. Alfa es una variable que cumple justamente esto. Esto no lo voy a abordar mucho, pero sin embargo pueden verlo en el libro, solamente lo he puesto aquí para mencionar. En el libro está un poquito más explicado y también detallado más el teorema. El teorema sí es un poquito largo para demostrar. Utiliza, me parece que transformadas de Laplace también. Y lo pueden ver, como dije, al final lo voy a dejar en la bibliografía. Otro proceso de renovación es el proceso de renovación retardado. El proceso de renovación retardado es casi igual que un proceso de renovación normal, simplemente que al inicio no tienen la misma distribución que las demás variables aleatorias. Es decir, que X1 tiene una distribución G y las demás variables aleatorias tienen una distribución F. Bueno, definimos las mismas variables. N de t es igual que el supremo de n, tal de que n es menor o igual que t. Y este problema, esta variable aleatoria se le llama proceso de renovación retardada. Bueno, como antes, casi es lo mismo, es repetir casi lo mismo, simplemente que en vez de f aquí vamos a poner g, porque recordemos que x1 ya no tiene la misma distribución que las demás variables aleatorias, sino tiene una distribución g. Bueno, ya veremos en el ejemplo cómo es que se aplica esto. Bueno, entonces podemos definir de la misma manera la probabilidad de n de t igual a n va a ser igual a g, la convolución de f n-1t menos g, convolución de la enésima convolución de f, ¿no? Lo mismo para m de t y también lo mismo para mu. Y aquí una propiedad importante tomando transformada de Laplace justamente de m de t, tomando transformada de Laplace, usando esta relación, se puede obtener también esta relación. Simplemente sería, pues, sacar este g, sacar este g y que esta sumatoria entre y hallar hallar la transformada de Laplace, viendo que son multiplicaciones porque estas son convoluciones, y sabiendo que esto sería, en transformada de Laplace, esto sería f a la n, bueno, la transformada de Laplace sería f a la n. Y bueno, justamente como esto es una sumatoria, entonces esto va a salir 1 menos f, transformada de Laplace de f, ¿no? Entonces esto tampoco es tan difícil de probar. Bueno, las propiedades, bueno, una proposición es que las propiedades que se cumplían en los procesos de renovación también se van a cumplir en los procesos de renovación retardado. No es tan difícil de probar porque lo único que cambia, recordemos, es que es el primer evento, ¿no? Bueno, mejor dicho, el tiempo del primer evento, que no tiene la misma distribución que las demás. Y sigue cumpliendo lo mismo. N de t entre t sigue teniendo 1 entre mu. De t entre t sigue también convergiendo a 1 entre mu. Y lo mismo se cumple. De hecho, sí, de hecho es lo mismo. Lo mismo que se cumple en procesos de renovación, se cumple en procesos de renovación retardada. Y aquí quiero poner un ejemplo que sí me pareció muy interesante. Supongamos que una secuencia de variables aleatorias discretas
son observadas y supongamos que deseamos el número de veces que una secuencia o un patrón ocurre. Esto es, supongamos que si el patrón es x1, x2, x3, xk, y esto ocurre en el tiempo n, si es que xn es igual a xk, xn-1 es igual a xk-1, y así sucesivamente hasta x1. Vamos a definir esta variable aleatoria como, la variable aleatoria n, que depende de n, que denota el número de veces que el patrón ocurre para un tiempo n. Entonces, este proceso es un proceso de renovación retardado, pues la distribución hasta el primer evento es la distribución del tiempo hasta que el primer patrón ocurre, que no tienen la misma distribución que del tiempo para que ocurra el segundo evento. No tienen la misma distribución. Bueno, ah, bueno, podría, pero en casos generales no ocurre. Y bueno, las más subsecuentes distribuciones interllegadas, perdón, son distribuciones del tiempo entre que se replica el patrón. Bueno, supongamos que deseamos calcular la tasa en la cual el patrón ocurre. El patrón ocurre. Entonces, la esperanza entre el tiempo entre patrones, que sería, bueno, esta es la tasa, ¿no? El inverso de la esperanza entre el tiempo entre patrones. Por el teorema, justamente estos teoremas, bueno, la proposición anterior va a ser el límite, cuando n tiende al infinito, de la probabilidad del que el patrón ocurra en el tiempo n. Y justamente esto va a ser la multiplicación de las probabilidades que x esté igual a xy, donde este xy es justamente el patrón inicio que he puesto. Bueno, esto lo podemos ver como con un ejemplo, ¿no? Supongamos que tengo una variable aleatoria que es 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad Q, y que el patrón que yo quiero es 0,1, 0,1. Entonces, por lo que hemos hallado acá, sabemos que la esperanza, bueno, la tasa al menos en el cual el patrón ocurre va a ser igual a P menos 2 y Q menos 2. Si ahora estamos interesados en saber la esperanza del tiempo hasta que el patrón aparezca por primera vez, tenemos esto. La esperanza del tiempo hasta que aparezca por primera vez 0,1, 0,1, va a ser la esperanza del tiempo hasta el 0,1 más justamente, esto es la esperanza del tiempo entre patrones. Y este es el tiempo hasta 0,1. O sea, por decirlo así, se ha vuelto a reiniciar el ciclo y el tiempo hasta 0,1, que va a ser justamente cuando voy a reiniciar el ciclo, va a ser justamente el tiempo entre patrones. Por eso es justamente este P menos 2, Q menos 2. No sé si se me entiende muy bien. O sea, el tiempo hasta que pase hasta el primero 0,1, 0,1, va a ser el tiempo hasta que pase el 0,1 y luego va a ser un tiempo hasta que pase el siguiente patrón. Y justamente es P menos 2, Q menos 2. Y lo mismo, usando la misma lógica, pero ya no para un patrón de 0,1, 0,1, sino para un patrón 0,1, vemos que el tiempo esperado entre llegada va a ser 1 entre PQ. Y esto es igual al valor esperado la primera vez que ocurre el patrón. Entonces, el tiempo hasta que ocurre el primero 0,1, 0,1 va a ser igual justamente P menos 2 y Q menos 2 más P menos 1, Q menos 1. Y esta misma lógica se puede aplicar a cualquier patrón. Supongamos que tenemos un evento donde yo lanzo una moneda y me sale cara o me sale cruz. Entonces, el tiempo, yo puedo dar cualquier patrón. Por ejemplo, este patrón, HT, 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 H. Entonces, el tiempo hasta que pase este primer patrón, yo puedo tomar cualquier subpatrón, podría llamarlo, de este patrón. Por ejemplo, hasta aquí lo puedo cortar. Y yo sé que entre estos dos patrones, porque esto es como que si volviera a reiniciar el ciclo, va a estar esta esperanza, que es P-5, Q-2, que solamente sale de aquí, ¿no? Como hay 5 caras, va a ser P a la -5, y como hay 2 sellos, va a ser Q a la -2. Y lo mismo hago con esto. Uso la misma lógica, puedo romper aquí el patrón, entonces sería lo mismo, ¿no? Eh, el tiempo entre estas dos esperanzas va a ser como si fuera que yo reiniciara el ciclo, entonces va a ser justamente más esta
esta esperanza entre patrones, que va a ser P a menos 3, Q a la menos 1, que es justamente lo que ha estado acá, ¿no? Y de nuevo hago lo mismo, y bueno, esto ya es sencillo, ver que el tiempo estaba H simplemente es P a la menos 1, la esperanza, perdón, es P a menos 1. Entonces, yo puedo tener, o sea, gracias a esto yo puedo obtener la esperanza del tiempo hasta que pase algún patrón que yo quisiera. Y de acuerdo a eso yo puedo obtener fácilmente el valor de esa esperanza. Bueno, ya, un caso especial de un proceso de renovación retardado es un proceso de renovación equilibrado. ¿Qué es lo que, bueno, aquí vamos a definir primero este FDE. Al igual que en un proceso de renovación tenemos, bueno, esto también es inmediato, no hay mucho que ver acá. Y voy a definir este sub E de X como esto, que es la que es llamada la distribución de equilibrio de F, cuya transformada de Laplace tampoco es tan difícil de hallar. Es 1 entre SU por 1 menos la transformada de Laplace de F entre S. Ahora, un proceso de renovación retardado, tal de que su primera distribución sea FD, es llamado proceso de renovación equilibrado. Bueno, lo mismo, ¿no? Los mismos conceptos también. Y de T denota también el exceso de vida en el proceso de renovación del retardado. Bueno, el proceso de renovación equilibrado pues cumple algunas propiedades que un proceso de renovación retardado normal no cumple. Por ejemplo, que m de t es igual a t entre u y que la probabilidad de y de t que sea menor o igual que x sea justamente f de x. Y que justamente el proceso de renovación retardado, que es este, tiene incremento estacionario. Estas propiedades son las que cumplen justamente un proceso de renovación equilibrado. Bueno, esto tampoco lo voy a demostrar, pero sí es sencillo. Por ejemplo, aquí en este segundo ítem, para demostrarlo se tiene que simplemente jugar con la transformada de Laplace. Ay, perdón, en este primer ítem simplemente se tiene que jugar con la transformada de Laplace de m de t y de ahí sale directo. Y aquí también esta probabilidad se tiene que condicionar nada más y justamente con los teoremas que ya hemos visto, se puede llegar a este resultado. Entonces, si desearían ver la demostración más detallada, como dije también en el libro está, que voy a poner al final, si es que quieren ver una demostración un poquito más detallada. Pero bueno, a mí me interesaban más los resultados, ¿no? Que son bastante importantes. Bueno, ahora vamos con un proceso de renovación con recompensa. Un proceso de renovación con recompensa, pues también es un proceso de renovación, pero que tiene esa peculiaridad de que recibes una recompensa. Así que consideremos un proceso de renovación como común y cualquiera, teniendo tiempos de interllegada xn con distribución f, y supongo que cada vez que un evento ocurre, nosotros recibimos una recompensa. Ahí está la variante. Y denotamos por Rn la recompensa ganada en el tiempo del enésimo evento. Y asumamos que estas recompensas son I y D. Sin embargo, vamos a permitir que Rn podría depender de xn. Y vamos a usar justamente que este par sean I y D. Vamos a asumir que este par sea I y D. O sea, Rn y xn sí dependen. Sí dependen, pero como par son independientes. Entonces, perdón, aquí me faltó un... Bueno, RT lo voy a definir como la sumatoria de n igual a 1 hasta nt. Aquí tenía que ser Rn. Perdón, no salió, pero aquí tenía que ser Rn. Entonces, RT representa la ganancia total en el tiempo t. Bueno, es fácil de ver porque es la sumatoria nada más de las ganancias desde el evento 1 hasta el evento nt, nada más. Entonces, eso representa la ganancia total hasta el tiempo t nada más. Y bueno, defino esto nada más como notación, que R va a ser igual a Rn y X va a ser igual a Xn. Y justamente todo esto viene en este teorema. Sabiendo que las esperanzas tanto de la recompensa como los tiempos de interllegada son finitos, entonces tengo que con probabilidad 1, la recompensa entre t, esto tiende a ser la esperanza de la recompensa eh, total entre la esperanza del tiempo interllegado. Y lo mismo pasa con la esperanza de RT, cuando t tiende a infinito. Bueno,
Estas demostraciones también están en el libro. No las voy a demostrar también porque son un poquito largas, pero tampoco son tan difíciles realmente. Creo que si ven el libro las van a entender. No son tan complicadas. Falta de tiempo, simplemente las voy a pasar, pero son resultados muy importantes porque me dice cómo se comporta al menos la ganancia, bueno, como sería el promedio de la ganancia del tiempo cuando T es muy grande y la esperanza de la ganancia en el tiempo también cuando T es muy grande. Bueno, aquí hemos asumido que nosotros ganamos una recompensa cada vez que un evento termina, cuando el ciclo de renovación termina, ¿no? Sin embargo, esto no siempre sucede. O sea, nosotros podemos estar ganando una recompensa mientras el ciclo va pasando. Sin embargo, en este caso, cuando nosotros ganamos la recompensa mientras el ciclo está pasando, se puede demostrar también que todos los teoremas anteriores, o sea, esto, se sigue cumpliendo. Para esto simplemente tomamos esta desigualdad nada más. Y con esta desigualdad sale, porque ya que este RNT entre 3 converge, eso también converge, y esto converge a cero. Se puede demostrar que esto converge a cero, en el libro también lo está. Y justamente esto también va a converger justamente a los mismos límites. Entonces, no habría nada que ver nada más. Simplemente ver este hecho, creo que el hecho más importante para demostrar esto, para demostrar que cumple los mismos teoremas, es simplemente demostrar que esto tiende a ser. Y esto sí es un poquito difícil. Lo pueden ver en el libro con más detalle. Bueno, un ejemplo clásico está en la teoría de colas, mm, que se puede modelar justamente como un proceso de renovación con recompensa. Supongamos que los clientes llegan a una sola estación de servicio acorde con un proceso de renovación no gratis. Un cliente es inmediatamente atendido si está vacío. De lo contrario, el cliente, que puede ser él o ella, esperará hasta que esté desocupado. El tiempo de servicio de los clientes son variables aleatorias I y D, así como los tiempos de entrellegada. Sea X1, X2 hasta X3 denota los tiempos de entrellegada de los clientes y Y1, Y2 y Y3 denota el tiempo de servicio que toma para los sucesivos clientes. Asumamos primero que sus esperanzas son finitas de ambos tiempos y supongamos que el primer cliente llega en el tiempo cero. Ah, Ahora vamos a definir este NT como el número de clientes en el tiempo T y definamos este L como el límite cuando T tiende al infinito de la integral de 0T de ns ds entre T. Estos son los números de clientes hasta el tiempo S, los cuales son como que acoplados entre los tiempos 0 a T y entre T. Es como un promedio más o menos. Por ello, para demostrar que justamente él existe y es constante con probabilidad 1, imaginemos esto como un proceso de renovación con recompensa. ¿Cómo así? Imagine que la recompensa ganada en el tiempo S es la tasa, justamente en S, o sea, el número de clientes que hay justo hasta el tiempo S. Si tomamos que un ciclo inicia cada vez que una llegada, o sea, que el cliente llega y el sistema se encuentra vacío, entonces ahí recién se reinicia mi ciclo. Es decir, cuando un periodo ocupado se termina. Así, L representa el promedio de la recompensa a lo largo del tiempo. Y se sigue del teorema anterior, justamente de los procesos de recompensa, justamente de esto, simplemente se sigue que L es igual a la esperanza de la ganancia durante el ciclo, entre el tiempo de un ciclo. Pero la ganancia durante un ciclo es justamente como la ganancia que yo tenía en el tiempo ese era justamente esa tasa. Entonces la esperanza va a ser la integral de 0 a t, donde t es el tiempo del ciclo de ns derivada de s. Y la esperanza de un ciclo que va a ser et nada más. Bueno, también con esto ya podemos ver que L existe realmente y es finito. También podemos denotar a WI como la cantidad del tiempo que el iésimo cliente gasta en el sistema. Y vamos a definir este W, que es como el promedio límite, algo así se podría llamar, cuando ya tiene el infinito. Para demostrar que W también existe con probabilidad 1, imaginemos que nosotros recibimos una recompensa. O sea, esto es otro escenario. Ahora quiero ver que W exista. Y para ello vamos a hacer otro escenario donde también se puede modelar esto como un proceso de renovación con recompensa. Imaginemos que nosotros recibimos una recompensa WI en el día I. ¿Ok? Desde que el proceso inicia de nuevo después de cada ciclo, así que si nosotros denotamos como el número de clientes atendidos en un ciclo, entonces W es el promedio de la recompensa por unidad de tiempo, de un proceso de renovación en el cual el tiempo del ciclo es N.
Y la recompensa del ciclo es justamente lo que queríamos, ¿no? Esto. Y por tanto, tenemos que W por este mismo teorema va a ser justamente, perdón, va a ser la esperanza de la recompensa durante un ciclo entre la esperanza del tiempo de un ciclo. Y justamente va a ser eso, ¿no? La sumatoria de los W y de este igual a 1 hasta el tiempo de un ciclo entre la esperanza del tiempo de un ciclo. Entonces, el teorema, bueno, un teorema importante justamente que me relaciona este W con este L. O sea, este W y este L son hallados del mismo ejemplo. Simplemente que son hallados con dos escenarios distintos de un proceso de renovación de recompensa. Sin embargo, estas dos variables, bueno, estas dos cantidades están relacionadas justamente por la tasa de arriba. Entonces, ese teorema también me dice que si lambda es igual a 1, bueno, es la tasa de arriba, entonces justamente tengo esta relación, ¿no? Que L es igual a lambda por W. Y también la demostración también la pueden encontrar en el libro. Es un poquito larga, sí es cierto, pero no, como digo, no es tan difícil también para poder revisarlo. Ya para finalizar, otro proceso de renovación son los procesos regenerativos. Considera un proceso estocástico con estados J1, 2 y 3 hasta infinito. Y bueno, aquí, perdón, aquí era X nada más. Este es un proceso estocástico, pues es un proceso de renovación, teniendo la propiedad, bueno, es un proceso estocástico con estados, ¿no? Discreto, teniendo la propiedad que existe puntos en el tiempo en el cual el proceso se reinicia. O sea, que es decir, que existe un S1, un tiempo, un punto en el tiempo, tal que después de ese punto se vuelva a reiniciar el ciclo. O sea, es una réplica de todo el proceso que inició desde cero. Y esto a su vez implica que existen los tiempos S2, S3 hasta S infinito con la misma propiedad que S1. Este proceso estocástico es conocido como proceso regenerativo, porque luego de algún tiempo, de algún punto en el tiempo, vuelve a regenerarse, o sea, vuelve a ser el mismo que era desde el tiempo 0 hasta el tiempo S1. Y estos S1, S2 y S3 constituyen los tiempos de eventos en proceso de renovación, donde también defino este nt como el máximo de n de Sn, con Sn menor o igual que t. Y bueno, un teorema importante sería justamente si f es la distribución de un ciclo y la esperanza de justamente del tiempo hasta que se vuelve a reiniciar el ciclo es finito. Entonces obtengo que la probabilidad de j, que es justamente el límite cuando t tiende al infinito de la probabilidad que justamente x sea igual a j cuando t es suficientemente grande, es igual a la cantidad del tiempo en el estado J durante un ciclo, aquí no se llegó a poner, durante un ciclo entre el tiempo de un ciclo, que es justamente lo mismo, que es justamente, bueno, es justamente ahí, lo siento. Bueno, es justamente esto, ¿no? Usando ese teorema. Solo es una aplicación aquí nada más en procesos regenerativos, no es mucho, no es tan difícil de demostrar también. Que solamente se tiene que poner un escenario, ver cómo es el proceso regenerativo, definir cómo va a ser tu proceso regenerativo y de ahí solamente parte y usando los teoremas anteriores se puede demostrar esto, no es tan complicado. Pero bueno, eso sería todo. Como dije, casi todo lo que lo he sacado de este libro de procesos estocásticos de Sheldon Ross. Y si desean ver las pruebas y todo aquello que tal vez no quisieran poder detallar con más, bueno, quisieran poder detallar. Bueno, este es el libro, me parece que es el capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, pero está por la página 130 y algo. Lo voy a poner. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tuvieran preguntas. Muchas gracias. Además, chicos, no sé si tuviesen alguna pregunta para Chris acerca del tema.